Nuestro Dios es grande, misericordioso. Su palabra dice en Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La salvación es de nuestro Señor. A Él cantamos. Nuestra confianza está en Jesús, en su obra en aquella cruz. No temeremos. Aunque el mar se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Amén. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús, no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, refugio mío, mi fortaleza, mi fortaleza. Su nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Nuestras vidas están en Jesús. Nuestro Dios es fiel. Esperemos en Él. Mi alma
La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación solamente viene de nuestro Señor. Amén. Amén. La salvación es del Señor. Y gloria a Dios por ello. Amén. Tome asiento, hermano. Vamos a tener en este tiempo la lectura de la palabra del Señor. También extender un saludo a nuestros amigos y hermanos que nos ven a través del internet, desde aquí de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Los Olivos. Y quiero invitarle a abrir sus Biblias en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Recuerde, por favor, compartir su Biblia si tuviera al lado a alguien que no tiene Biblia y poder tener este tiempo de lectura juntos. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos también, un saludo cariñoso para todos nuestros amigos que nos visitan, quizás por primera o segunda vez. Bienvenidos, siéntanse en familia. Y un saludo cariñoso también para aquellos que nos ven por el internet. Que Dios les bendiga a ustedes de una manera muy especial. Un saludo cariñoso desde la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el distrito de Los Olivos en Lima, Perú. Hoy continuamos con nuestra serie y también estamos preparándonos para lo que será la presentación de la obra músico-teatral José, el poder del perdón. Así que les animamos a traer invitados, a estar orando. Estamos en un tiempo de ayuno y oración también. Así que, mis amados hermanos, no dejemos de orar. Antes de presentar a los hombres, ¿no es cierto? Antes de hablarle a los hombres de Dios, tenemos que hablarle a Dios de los hombres. Amén. Así que por eso hoy estamos en un tiempo de oración y ayuno. Muy bien, nos vamos de lleno a nuestro tema. Oremos al Señor, oremos a Dios, oremos al Señor. Que Dios pueda hablar a nuestra vida y salgamos fortalecidos, reconfortados, y que muchas vidas puedan venir a los pies de Jesús también. Ese es el deseo de nuestro corazón. Bendito Señor, queremos darte gracias por esta mañana preciosa que nos regalas, por este tiempo. Queremos acercarnos a tu palabra con el debido respeto por la santidad que hay en ella, Dios,
Padre Santo, y queremos que tu Espíritu Santo, el Maestro por excelencia, nos guíe, nos oriente, nos permita predicar tu palabra con toda libertad, y que tu Espíritu, Señor, permita que por medio de ella podamos crecer a la imagen de Cristo, y muchas vidas, Señor, también puedan decirle sí a Jesús. Solo tu Espíritu Santo puede dar vida nueva. Gracias, eterno Dios, por este tiempo. Háblanos, háblanos, háblanos. Pedimos que nos guíes al exponer tu palabra. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Comenzamos la semana pasada, mis amados hermanos, esta nueva serie, Respuestas de Dios a las dificultades de la vida. Hablamos acerca del hecho de cómo enfrentar los problemas. Hoy vamos a ver nuestro segundo tema, ¿cómo me recupero del fracaso? Hoy vamos a hablar acerca del fracaso, pero ¿cómo me recupero del fracaso? Todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado el fracaso. No hay alguien que pueda decir no he fracasado en esta vida. En algún momento hemos experimentado el fracaso, es decir, no hemos tenido éxito en algo que estábamos llevando a cabo o que estábamos viviendo. Tuvimos un revés, quizás hemos tenido alguna decepción, quizás alguna caída, una frustración. Todo salió mal, fracasamos. No nos fue bien en nuestro matrimonio, no nos ha ido bien en nuestras finanzas, no hemos podido dejar un vicio, no hemos pasado algún examen, tantos fracasos vividos, y quizás estamos experimentando uno hoy, no lo sé. Nos desalentamos, nos desanimamos, y lo peor de todo es que no nos detenemos a meditar en las causas del fracaso y de esta manera poder corregirlo, sino que volvemos a intentarlo y volvemos a fracasar. Pero en otros momentos preferimos dejar las cosas sin terminar por temor a fracasar. Más de una vez hemos visto a alguien que comienza algo, no lo termina porque tiene miedo al fracaso. La experiencia de un fracaso nos impide llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos. ¿Cuántas veces llegamos a ser prisioneros de nuestros fracasos? Vivimos una vida llena de temores. No hay disposición para emprender cosas nuevas. Solemos decir, ¿qué saco con esto, pastor? Solo corro el riesgo de otro fracaso. ¿Habrá algo que realmente resulte? He aquí una historia, mis amados hermanos y amigos. He aquí una historia que tiene que ver con el fracaso. Se encuentra en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Es la base de nuestro estudio hoy. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, el pasaje que leyera el pastor. Pedro y sus amigos salían a pescar por las noches y cerca de la orilla. Era lo más apropiado. De noche el mar estaba quieto. Los peces solían ir a la orilla en búsqueda de comida. Por lo general echaban sus redes los pescadores y sacaban los peces. Pero en esta ocasión lo hicieron toda la noche y no obtuvieron éxito. Esto era algo inusual, porque Pedro era un pescador profesional. Definitivamente no era un novato. Conocía el mar y probablemente tenía las mejores redes y el mejor barco, y sabían con precisión en qué lugar atrapar la mayor cantidad de peces. Lo sabía Pedro. Pasó la noche entera trabajando por cuanto sus ingresos dependían de una buena pesca. Pero esta vez no logró pescar nada. Absolutamente nada. Muy temprano, mientras lavaban sus redes, el Señor Jesús llega y le pregunta a Pedro si puede usar su barco como una plataforma para predicarle a la gente
a la multitud de personas que habían seguido al Señor Jesús. El apóstol Pedro pone su barco a disposición de Jesús. Cuando Jesús termina de enseñar a las multitudes, se dirige hacia Pedro y le dice, versículo 4, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro, que con sus amigos había estado tratando de pescar toda la noche y no había logrado nada, le dice a Jesús que ya habían tratado de pescar, pero que no habían tenido éxito. Sin embargo, Pedro añade, versículo 5, mas en tu palabra echaré la red. Ese día Pedro y sus amigos tuvieron la pesca más exitosa de su vida. Pescaron tantos peces que las redes se le rompían. Ahora, ¿qué nos enseña este relato acerca del fracaso? El Señor Jesús nunca hizo un milagro, mi hermano, mi amigo, sin un propósito, nunca. Creo que este incidente nos enseña qué hacer cuando nuestro mejor esfuerzo no basta. ¿Qué hacer cuando usted pone todo su empeño por lograr algo, pero no ve ningún avance? Creo que aprendemos algo en este relato. Los discípulos habían trabajado toda la noche, sin pescar nada. Pero más tarde salieron y en cuestión de minutos, mi hermano, mi amigo, pescaron más peces que en otras ocasiones. Era el mismo lago, era la misma barca, eran las mismas redes, eran las mismas personas pescando. Pero ¿qué fue lo que marcó la diferencia? Al tratar de descubrirlo, descubriremos, y valga la redundancia, algunos principios que nos ayudarán a recuperarnos del fracaso. Principios que nos van a ayudar y a conducir al éxito. ¿Qué principios? 4 principios. Anótalo, escríbelo, compártelo, vuelve a estudiarlo. 1. En primer lugar, Cristo permite nuestros fracasos con un propósito. Lo primero, mi hermano, que creo que aprendemos en este relato es que Cristo permite nuestros fracasos con un propósito. Mira lo que dice el versículo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, que es el mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ahora, nota, mi hermano, el texto no lo dice. Escúchame, por favor. El pasaje no lo dice, pero yo creo, y lo creen también los estudiosos de la palabra de Dios, de que la presencia del Señor Jesús en el lago de Genesaret o en el mar de Galilea no era una casualidad. No lo era. El Señor Jesús nunca hizo nada sin un propósito. ¿Lo crees? ¿Cuánto lo creen? El Señor Jesús no hizo las cosas al azar. Él vino a cumplir los planes de su Padre. Él lo dijo. El Señor Jesús no vino a hacer las cosas al azar y sin ningún propósito. El Señor Jesús seguía un plan. Ahora, pero ¿por qué creemos que en esta historia no hubo una casualidad? De todas maneras hay que dar algunos argumentos. Te doy algunos. 1, porque ya conocía a Pedro. Yo creo que no fue casualidad que el Señor Jesús apareciera allí en el lago junto a Pedro, porque ya conocía a Pedro. Su hermano Andrés se lo había presentado. ¿Recuerdas Juan capítulo 1, 41 al 42? Andrés, hermano de Simón Pedro, mira lo que dice Juan. Hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo:
hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, en arameo, que quiere decir Pedro, en griego, piedra pequeña. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas? Ya el Señor Jesús conocía a Pedro. Pero allí, en esta escena, Pedro es elegido por el Señor Jesús para que sea su seguidor. Pero aún Pedro no se había convertido en un discípulo de Cristo. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas, mi amigo? Una cosa es seguidor de Cristo. Una cosa es que tú vengas aquí a la iglesia, ¿no es cierto? Bueno, vengo a la iglesia, vengo, me siento, escucho. Y otra cosa es que tú y yo nos comprometamos con Cristo y su obra. Eso es diferente. Eso es un nivel más alto. Y eso es lo que el Señor Jesús quiere lograr en la vida de Pedro. En la primera etapa, en Juan 1, Pedro conoce a Jesús, pero aún no ha sido transformado en un discípulo de Cristo. Y por eso la aparición de Cristo en esta escena. Te doy un segundo argumento de por qué Cristo tenía un propósito en este relato. El pasaje nos dice en el versículo 3: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Mira lo que dice el versículo 3 de Lucas capítulo 5. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Había dos barcas, pero el Señor va hacia la de Pedro. ¿Tú crees que por casualidad? No, el Señor Jesús no hizo nada por casualidad. Él fue intencional. Él se dirigió a entrar en la barca de Pedro. ¿Por qué? No porque el Señor Jesús quería entrar solamente en la barca de Pedro. Lo que quería el Señor Jesús era entrar en la vida de Pedro. ¿Notas? No solo entrar en su barca, sino principalmente entrar en su vida. Y no solo en la vida de Pedro el Señor Jesús quería influenciar, sino también en la vida de los amigos de Pedro. Porque estaban los amigos de Pedro, que también eran pescadores, era Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que serían más tarde también discípulos de Cristo. También el Señor Jesús quería transformar la vida de esos pescadores. Pero para lograr llegar a los amigos, primero tenía que llegar al líder. Y el líder de esos amigos era ¿quién? Pedro. Pedro era el pescador rudo, era el líder de todos esos pescadores. ¿Notas, mi hermano? Por eso es que creemos de que la presencia de Cristo en ese momento, en esta historia, no fue casualidad, fue intencional. Te doy una tercera razón. El pedido que le hace a Simón, versículo 4. El pedido que le hace a Pedro, versículo 4. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Mira lo que se va Pedro, al líder. Boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Era de día, no era de noche. No era el horario de pesca. El horario de pesca era de noche, donde el mar está quietado, los peces están en la orilla. Pero intencionalmente les da esa orden porque había un plan detrás de ello. Dios tenía un plan. Dios quería obrar un milagro. Pero nota, mi hermano, que aquí dicen los comentaristas, los estudiosos de la Biblia, que aquí se hace muy notoria la omnisciencia del Señor Jesús. Es cierto, mi hermano, el Señor Jesús fue verdadero hombre mientras estuvo aquí en la tierra y Él dependía mucho del Espíritu Santo.
Pero Él no dejó de ser verdadero Dios, nunca. El Señor Jesús fue verdadero hombre y fue verdadero Dios. Y como verdadero Dios, el Señor Jesús lo sabía todo, lo conocía todo. Sabía el Señor Jesús que los pescadores, Pedro y sus amigos, habían experimentado un fracaso de pesca por la noche. Lo sabía, lo sabía. Y entonces, si lo sabía, tú te preguntarás, ¿por qué el Señor Jesús no llegó en la noche para evitar que los pescadores, Pedro y sus amigos, fracasaran? ¿Por qué no evitó el fracaso? Porque el Señor Jesús tenía un plan. Si llegaba en la noche, te pregunto, mi hermano, mi amigo, si llegaba el Señor Jesús por la noche y hacía el milagro de sacar muchos peces, te pregunto, ¿los pescadores lo hubieran visto como un milagro? ¿Por qué no? No, porque era el horario de pesca. Más bien le hubieran dicho, Pedro, que era un profesional de pesca, le hubiera dicho, Señor Jesús, yo también hago ese milagro. ¿Quién no hace un milagro así en el momento en que hay muchos peces? ¿No es cierto? Así que ellos hubieran confiado en ellos mismos, en su sabiduría, en su profesionalismo. Ellos hubieran estado al tope de todo. Así que el Señor Jesús, mi hermano, fue sabio. Él dejó que fracasaran. Tenían que fracasar en el mejor momento para luego Él hacer un tremendo milagro en el peor momento. Y no es que Cristo, mi hermano, desea que fracasemos. No, cuidado. No es que el Señor Jesús quiere que tú fracases. Pero Cristo sabe que nuestros fracasos nos muestran que necesitamos de su ayuda. Cristo arregló todo, permitió todas esas circunstancias. ¿Para qué? Para mostrarle a estos pescadores cuánto necesitaban de Él. Mi hermano, mi amigo, los fracasos nos preparan, nos hacen estar dispuestos, nos hacen humildes, quebranta nuestra confianza en nosotros mismos. Porque cuando todo sale bien en nuestra vida, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos comportamos? Somos pavos reales, ¿sí o no? Todo nos sale bien en la vida, somos pavos reales, orgullosos, ¿no? Yo mando, yo dirijo, todo se debe a mí. Pero cuando fracasamos, cuando vienen las crisis, allí nos quebrantamos. Todos aquellos que hemos llegado a los pies de Cristo, llegamos quebrantados, llegamos habiendo fracasado en nuestra vida. Creo que no hay nadie aquí, mi hermano, que haya venido a los pies de Cristo si no ha fracasado primero. Porque solo cuando fracasamos estamos dispuestos para levantar nuestros ojos al cielo y pedir ayuda al Señor. Así que Dios permite nuestros fracasos con un propósito. Lo dijo bien el salmista en el Salmo 119, versículo 71. ¿Recuerdas lo que dijo David? Estuvo bien que me hicieras sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. No hubiera entendido tu palabra, Dios, si tú no hubieras permitido que yo sufra. No hubiera entendido tus enseñanzas, no te hubiera buscado si yo no hubiera sufrido. Así que David dijo, estuvo bien, gracias Dios por dejar que sufra,
porque eso me acercó a ti. Amén. Mi hermano, este es un buen momento, mi amigo, para que te acerques a Dios. Si estás sufriendo, si has fracasado, acércate a Dios. Dos, lo segundo que aprendemos en este pasaje, ¿cómo recuperarnos? Lo primero, tienes que entender que Dios ha permitido ese fracaso en tu vida con un propósito. Lo segundo, dejemos que Cristo tome el control de nuestras vidas. El siguiente paso para que te recuperes de un fracaso es dejar que Cristo tome control de tu vida. Nota, mi hermano, el versículo 3, nota, mi amigo. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Aún eso es intencional. El Señor no solo quería, mi hermano, entrar en la barca para usar la barca de Pedro y en su ministerio. Entrando a la barca de Pedro, entraba a la vida de Pedro. ¿Notas? Y además, ahora que Pedro ha fracasado, ahora Pedro está dispuesto a dejar que Cristo suba a su barca. Si no hubiera fracasado Pedro, quizás no lo hubiera dejado subir al Señor Jesús. No te subas. Esta es mi barca, ¿no? Orgullo. Pero ahora Pedro está dispuesto a dejar que Cristo suba a su barca. Y Cristo usó el barco de Pedro como plataforma para su obra. Ahora la presencia de Cristo en la barca hace la diferencia. ¿Notas? ¿Cuál es la diferencia entre una pesca y la otra pesca? La presencia de Cristo. La presencia de Cristo en la barca hace la diferencia. Ahora los pescadores ya no están solos. Cristo está con ellos. Pedro dispuso lo que más apreciaba, su barca, su negocio, su sustento de vida, para que Cristo lo usara para su obra. Al permitir que Cristo entrara en su barco, ¿saben lo que estaba diciendo Pedro? ¿Saben lo que estaba diciendo Pedro? Todo lo que tengo, Jesús, todo lo que estimo de corazón, todo lo que me hace tener éxito en los negocios, todo de lo que dependo, Señor, es tuyo. Úsalo para tu obra. Úsalo para tu obra. La pregunta es, ¿hemos hecho esto que hizo Pedro con el Señor Jesús? ¿Cristo tiene acceso a todo lo que constituye nuestra vida? ¿Sabes cuál es el error que muchas veces nosotros cometemos, mi hermano? Cometemos el error de separar lo secular de lo espiritual. Y no le entregamos toda nuestra vida al Señor Jesús. Decimos lo espiritual es aquí en la iglesia, en estas 4 paredes. Lo secular es salgo de esa puerta, ¿no es cierto?, hacia la calle, ya es secular. Eso tiene que ver con mi vida, no con Jesús. Apartamos nuestra vida espiritual de nuestro trabajo. Apartamos nuestra vida espiritual de nuestros estudios. Apartamos nuestra vida espiritual de nuestros sentimientos, de nuestras relaciones. Apartamos nuestra vida espiritual de nuestro matrimonio. Apartamos nuestra vida espiritual de nuestro entretenimiento. Y no nos damos cuenta que Cristo quiere tener acceso a la totalidad de nuestro ser. Y solo Cristo va a bendecir lo que nosotros le entreguemos. Jamás bendecirá lo que nosotros retengamos, jamás. No podemos dividir, mi hermano, en nuestra vida entre lo espiritual y lo sagrado. No, para el creyente todo es sagrado, todo es espiritual. Todo. Hacemos mal en dividir. Y somos malos creyentes cuando dividimos.
como ese empresario, te lo he contado, como ese empresario cristiano, llamado cristiano entre comillas, que iba a la iglesia todos los domingos, escuchaba el mensaje, pero que separó su trabajo de la vida espiritual. Para él la vida espiritual era la iglesia, su trabajo no. Y entonces ese creyente, cuando iba a su empresa, trataba mal a sus trabajadores. Y entonces un creyente que trabajaba allí con él y era de la iglesia donde él asistía, se le acercó y le llamó la atención, le dijo: hermano, ¿cómo puedes tú decir que eres cristiano y tratar mal a tus empleados? La Biblia dice, no, detente, le dijo el hermano, el jefe, detente. Pero la Biblia no tiene nada que ver aquí en el trabajo. Aquí el trabajo no tiene que ver nada con Dios. La Biblia es para la iglesia. Dios no es para mi trabajo. ¿Notas el error? ¿Notas el error? Toda nuestra vida debe ser espiritual, sagrada. Trabajo, estudio, donde estemos. Y todo debemos ser guiados por la palabra de Dios. Dios no va a bendecir, mi hermano, aquello que tú separas. No. Ojo, al tener a Cristo en nuestro barco, o mejor dicho, en nuestra vida, se eliminará el temor al fracaso y se van a reducir las preocupaciones sobre los resultados. Cuando Pedro hizo que de Jesús su compañero de pesca, el resultado fue impresionante. Pescó más que nunca Pedro. Ahora, esto no significa que a partir de tener a Cristo en nuestra vida todo nos va a salir bien. No, mi hermano. No. Significa que a partir de ahora todo lo que nos ocurra contribuirá al desarrollo de los planes de Dios para nuestras vidas. Todo. Pablo lo dijo bien claro, Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Notas, mi hermano? No significa, mi amigo, cuidado, porque hay un mal mensaje en otros lugares. Ven a Cristo y todo te va a salir bien. No, eso es una herejía. Eso es un error, eso no dice la Biblia. Ven a Cristo y todo lo que ocurra en tu vida va a cooperar, va a obrar para tu bien, para que Dios cumpla sus planes en tu vida. Allí radica el éxito. Así que nota, mi amigo, primero Cristo. Mi hermano, primero Cristo. Nuestra prioridad y nuestro amor debe ser Cristo. Nuestro primer amor, nuestra prioridad. Y luego vendrán las bendiciones. El Señor Jesús lo dijo de esta manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No tenemos que buscar las añadiduras. No tenemos que buscar estar preocupándonos por suplir nuestras necesidades. No, de nuestras necesidades se encarga Dios cuando tú y yo mantenemos nuestra prioridad: amar, servir a Dios. Amén. Esa es nuestra prioridad. Deja que Cristo tome el control total de nuestra vida, de tu vida, de mi vida. 3. ¿Quieres recuperarte de un fracaso? 3. Dejemos que Cristo comience a guiar nuestras vidas. Deja que Cristo comience a guiar tu vida. Quiero que entiendas, mi hermano, una cosa es entregarle tu vida a Cristo y otra cosa es dejar que Cristo guíe tu vida, dirija tu vida. Mira lo que dice el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad
vuestras redes para pescar. Ahora Cristo quiere que Pedro vuelva a salir a pescar, pero esta vez bajo su dirección y bajo sus instrucciones. No basta con la presencia de Cristo en nuestra vida, sino también debemos estar dispuestos a dejarnos guiar por Él. Porque alguno puede decir, bueno, pastor, ahora ya tengo a Cristo en mi corazón y mire cómo anda mi familia. El problema no es la presencia de Cristo. La pregunta es si Cristo está dirigiendo tu familia, si Cristo está guiando tu vida. Esa es la pregunta. ¿Notas? Es interesante, el Señor Jesús le dio instrucciones precisas a Pedro. Que salgan a pescar. ¿Cuándo? De día. ¿Dónde? Mar adentro. ¿Cómo? Echen las redes. Fue bien claro. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? El Señor Jesús. Cuando Cristo guía nuestra vida, nosotros nunca vamos a fracasar, mi hermano. Escúchame, ¿me están escuchando? Cuando Cristo guía nuestra vida, desaparecen los fracasos. Ojo, quiero que entiendas eso. Por una sencilla razón, todo lo que nosotros llamaríamos fracaso, ahora que Cristo guía nuestra vida, ese fracaso se va a convertir en un instrumento para que tú y yo crezcamos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y viviremos de acuerdo a sus planes y propósitos para nuestra vida. Eso es lo que va a ocurrir ahora. Eso significa, mi hermano, que para el creyente, para el Hijo de Dios, ya no existen los fracasos. Ya no. Entonces, pastor, cuando las cosas me salen mal, ¿qué es? Es una experiencia que Dios permite para que tú crezcas a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que quiere Cristo, que tú y yo crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Que nuestro carácter sea como el de Cristo. Que el fruto del Espíritu Santo sea evidente en nuestra vida. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Se haga evidente en nuestra vida. Cristo no auspicia fracaso, mi hermano. No vayas a pensar esto. Cristo auspicia experiencias que contribuyan a nuestra madurez. Así que dejemos que Cristo guíe nuestra vida. Si Cristo guía nuestras vidas y si nosotros seguimos sus instrucciones, mi hermano, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Vamos a ser de bendición. Créelo. Amén. ¿Quieres recuperarte un fracaso? Deja que Cristo guíe tu vida. 4. Desechemos nuestros fracasos pasados. Creámosle a Cristo. Para poder empezar una nueva, tenemos que desechar lo pasado, los fracasos pasados. ¿Quieres recuperarte? Desecha ese fracaso pasado. Mira lo que dice el versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Notas lo que está pasando? Por un momento el fracaso anterior lo hace dudar a Pedro. Por un momento Pedro duda a causa del fracaso anterior. En lugar de desecharlo, en lugar de enterrarlo, en lugar de dejarlo atrás, lo trae a la memoria. Y recuerda esto, mi hermano, mi amigo, un famoso escritor decía:
Un hombre es prácticamente todo lo que cree. Y su carácter es la suma de todos sus pensamientos. Tú eres lo que crees. Tú y yo somos lo que creemos. Pedro creía que si de noche no se había podido pescar, que es cuando están los peces, cuánto más de día donde no están los peces. Eso creía Pedro. Y se había quedado atrapado en sus creencias pasadas. Se había creado en todas sus creencias pasadas. Todo lo que él había aprendido, todo lo que él estaba en, todo lo que estaba en su mente. Y por un momento sus fracasos pasados, sus creencias pasadas lo paralizan. Su fracaso anterior casi evita que obedezca a Cristo. Él creyó por un momento que si fracasó ayer, siempre habría de fracasar. Como muchos creen, fracasé en la vida, pues, toda mi vida será un fracaso. Y no lo vuelven a intentar. No lo vuelven a intentar. Cuando el fracaso es algo temporal. No siempre nos irá de esa forma. Más, cuando es Cristo quien dirige nuestras vidas. No, ya no. Gracias a Dios que Pedro tomó la decisión de desechar su fracaso anterior para creerle a la palabra de Cristo. Versículo 5: mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. ¿Y qué hizo Pedro? Echó la red. Le creyó a Cristo y obedeció. Tuvo fe en las palabras de Cristo y obedeció. Y esto nos da una fórmula matemática excelente. Fe más obediencia igual éxito. 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 Pastor, ¿qué éxito? ¿Qué es éxito para los cristianos? Éxito para un hijo de Dios es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto lo creen? Es hacer la voluntad de Dios. Porque cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, triunfamos. Somos de bendición. Pero nota, mi hermano, la obediencia le sigue a la fe. Tú confías y obedeces. Si no confías, no obedeces. Cuando yo le digo a mi nieto, Gadiel, tírate, él se tira sobre su abuelito. ¿Dije abuelito? Él se tira sobre su papá mayor. Se tira, ¿por qué? Porque confía en su papá mayor. Confía en mí. Si no, no se tirase. ¿Notas, mi hermano? Cuando tú confías, obedeces. No esperes obedecer si no confías en Jesús. Por eso primero debemos crecer en fe, en confianza. Y cuando crezcas en fe, vas a estar en capacidad de obedecer. Porque tú, Señor, vas a decirle al Señor Jesús, confío en ti plenamente. Así que te obedezco plenamente tu palabra. Y cuando obedeces plenamente la palabra de Dios, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tus estudios, tu vida será de éxito, de bendición. Amén. ¿Notas, mi hermano? Si le creemos a Cristo, obedecemos a Cristo. Pedro confió en las promesas de Dios y no en su fracaso anterior ni en sus habilidades como pescador. Un pastor cuenta la historia de un matrimonio que iba de fracaso en fracaso. Estaba a punto de divorciarse. No habían dejado que Cristo tomara el control total de sus vidas. Sin embargo, este matrimonio percibía en su interior que Dios les decía: quiero que permanezcan unidos, no se rindan. Sin ninguna evidencia aparente, asumieron la actitud de Pedro, este matrimonio. Señor,
Hemos trabajado con nuestro matrimonio por mucho tiempo sin ver mejora, pero como tú nos lo mandas en tu palabra, seguiremos intentando salvar nuestro matrimonio, pero ahora bajo tu dirección. Bajo tu dirección. Bajo tu dirección. Y bajo la dirección de Dios, el éxito está asegurado. Hoy son un lindo matrimonio. Hoy son un lindo matrimonio. Decidieron intentarlo bajo la dirección de Dios. Si no lo haces bajo la dirección de Dios, no habrá éxito. Cuando desechamos nuestros fracasos anteriores, cuando dejamos de confiar en nuestras habilidades y tomamos la decisión de volver a intentarlo, pero ahora puestos los ojos en Cristo y confiando en su palabra, el éxito está asegurado. Mira los resultados que obtuvieron los pescadores. Uno, fueron bendecidos por Cristo. Fueron bendecidos por Cristo. Versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Versículo 6, y su red se rompía. 2, fueron de bendición por Cristo a otros. Fueron de bendición por Cristo. Versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Nota, fueron de bendición a otros pescadores. 3, fueron transformados por Cristo. Versículo 8 y 10. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, viendo el milagro, porque cuando vemos los milagros de Dios en nuestra vida, caemos de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Sobre todos cayó el temor a Dios. Se dieron cuenta que eran pecadores. Solo así, viendo los milagros de Dios, nos damos cuenta que somos pecadores. Cuando vemos a Dios obrar, Dios, nosotros no podemos, pero tú sí. Tú sí, Dios. Y 4, fueron usados por Cristo. Versículos 10 y 11. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Le siguieron. Cristo logró su propósito, porque transformó a esos seguidores en discípulos de Él. ¿Amén o no? Y eso es lo que quiere hacer Cristo en tu vida. Mi hermano, no hay fracasos para los hijos de Dios. Son experiencias que contribuyen a que tú y yo seamos más como nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay fracasos para los hijos de Dios. No hay. Son experiencias. Y si Dios permite que algo hagamos mal, es para que aprendamos y crezcamos y maduremos. Mi amigo, si Dios ha permitido el fracaso en tu vida, es porque Cristo quiere que te acerques a Él. Quiere que reconozcas tu pecado. Quiere que reconozcas que la independencia de Dios, el vivir independientemente de Dios, solo trae desgracia. Ya lo has probado en tu vida, en tu familia, ya lo has probado. No puedes seguir solo en la vida. Necesitas que Cristo entre en tu barca. Y Cristo, una vez que entre en tu barca, va a transformarte y va a transformarte en un instrumento de bendición. Solo tienes que reconocer tu necesidad de Dios y recibir esa salvación que Jesús logró en la cruz del Calvario. Allá en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo murió por tu pecado y mi pecado. Ese pecado que nos alejó de Dios. Y Cristo pagó por él para obtener nuestro perdón. Pero la salvación no es automática, tienes que recibirla. Y recibes esa salvación cuando tú le entregas tu vida a Cristo. Yo lo hice hace más de
hace 40 años atrás. No me arrepiento, valió la pena entregarle mi vida a Jesucristo. Valió la pena. ¿No te gustaría, mi amigo, mi amiga, que nos visitas, tú que nos ves por el internet, no te gustaría entregarle tu vida a Jesús ahora, si nunca lo has hecho? Reconoce tu necesidad de Dios. Arrepiéntete de tus pecados y ven a los pies de Cristo. Como Pedro, Señor, entra en mi barca y transfórmame. Yo no puedo, pero tú sí puedes en mi vida. ¿Te gustaría hacerlo, mi amigo, mi amiga que nos visitas? ¿Te gustaría entregar tu vida a Cristo y comenzar una nueva vida con Cristo? Vamos a orar, cierra tus ojos, vamos a orar. Cierra tus ojos, vamos a orar. Un ratito no nos movamos, un momento por favor, no nos movamos. Porque este es un momento muy especial. Queremos que aquellos que quieran entregarle su vida a Cristo hagan conmigo esta oración. La misma oración que yo hice cuando le entregué mi vida a Cristo. Y si esta oración quieres hacerla tú ahora, quieres comenzar una nueva vida con Cristo, repite conmigo estas palabras y dile a Jesús: Señor Jesús, reconozco mi necesidad de ti, Jesucristo. Y ahora, Jesús, te entrego mi vida. Perdona todos mis pecados. Haz de mí una nueva criatura. Úsame, Señor, para obedecerte, para honrarte, para servirte. Gracias, Jesús. Ahora soy de Cristo. Gracias, Jesús. Sigamos orando. ¿Hiciste esta oración? ¿Le entregaste tu vida a Cristo? Déjame decirte que hoy comienzas una nueva vida con Jesús. Si tú has sido honesto, sincero con Cristo, hoy comienzas una nueva vida con Cristo y te animo a crecer en tu nueva fe, leyendo la palabra, leyendo la Biblia, orando día a día. Congrégate en una iglesia donde se predique la palabra de Dios.